De Destape Noticias, realmente con bastante información que vamos a ir desmenuzando durante el desarrollo del programa, pero ya contamos con la presencia de un correcto y destacado profesional lambayecano, el doctor Pedro Vicente Torres. Ya lo hemos estado anunciando, él iba a estar con nosotros para hablar temas de coyuntura nacional, regional y local. Pedro Vicente, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Realmente yo creo que es un momento crucial para el país con ese tema de los actos de corrupción, de los asesores presidenciales, bueno, directamente el caso Moreno, y que de alguna manera ha precipitado ese tema de la muerte civil. ¿No crees, Pedro Vicente? Yo creo que sí, pero hay gente que discute el tema de la reacción del presidente en cuanto a si es una reacción tardía o si es una reacción oportuna. El hecho es que sea tardía u oportuna, por lo menos tenemos una reacción y decisiones específicas. Ahora, hablamos del tema de la muerte civil. Esta ley igual va a tener que ser compulsada luego por el Congreso de la República, estoy seguro que vamos a tener algunos inconvenientes ahí. No claro, creo que aunque políticamente Pedro Vicente se le está poniendo la pelota en la cancha de Fuerza Popular, que como tú muy bien lo señalas, controla el Congreso de la República, pero paralelamente está también el otro tema de la imprescriptibilidad, es decir, paralelo a la muerte civil debe también estar el tema de la imprescriptibilidad. ¿No? De acuerdo, ¿no pero de la mano? No, deben ir de la mano, pero hay varias cosas que tienen que quedar claras en el proyecto de ley. Por ejemplo, primero, la ley no es retroactiva, ¿de acuerdo? Ok. Pero aquellas personas que tienen sentencia en este momento, sentencia, asumo que tiene que ser una sentencia consentida o ejecutoriada, es decir, que ya sea irrevocable, las personas que tengan una sentencia de esa naturaleza no pueden acceder a cargo público, sea que la sentencia sea de este año, del año pasado o sea el próximo año. Es decir, esa parte no está clara, porque la ley no puede ser irrevocable, ¿de acuerdo? Entonces la irrevocabilidad no afectaría a la sentencia siempre y cuando se precise que no importa el momento en el que esa sentencia se dio. Ahora dime, pero tiene que regir el tema de la... No hay retroactividad, pero lo que tiene que haber es que no importa la antigüedad de la sentencia, toda persona que tenga una sentencia firme no puede entrar, a partir de la fecha, no puede entrar a trabajar para el Estado. Van a quedar en el aire algunas personas. Por ejemplo, las congresistas, los y las congresistas fujimoristas que fueron suspendidos, que fueron sacados del Congreso, algunos de ellos, Marta Chávez, Carmen Lozada, Luz Salgado, me parece que también Carmen Lozada, entre otros que fueron suspendidos por actos de corrupción en la época en que cayó el Fujimorato. Por lo tanto no podrían acceder a cargo público, ¿correcto? Entonces ese es un tema que hay que dejar claro para ver en qué momento es que rige, porque la ley no puede ser retroactiva, lo cual es correcto, salvo para efectos penales en aquello que beneficia al reo, nada más. Esa es una garantía constitucional que está claramente establecida, pero bien hacía Rosa María Palacios en precisar algunas de estas cosas que menciono. Las he leído muy ligeramente porque he tenido unos días bastante complicados, pero los temas tienen que ver por ese lado. Es decir, una persona que fue condenada hace 4, 5, 6 años y que ahora pretende regresar, porque ya cumplió su condena, pretende regresar a la administración pública, sea a través de un cargo de elección popular, o sea, a través de un nombramiento como funcionario público, como asesor o como lo que sea, debiera estar imposibilitado de participar. Waldo Ríos, por ejemplo, tenía una condena firme y sin embargo dijo, ya cumplí y vuelvo a postular. Lo mismo pasa con Gregorio Santos y otras personas más que pertenecen a diferentes a diferentes fuerzas políticas, porque esos temas no son exclusivos de un partido político, sino que están regados en todas las organizaciones partidarias, tanto nacionales como locales, y muchos se camuflan a través de organizaciones locales o regionales para pretender ser candidatos luego. Entonces esos temas tienen que quedar claros, por lo menos en ese aspecto. Claro, hay una lección, yo creo, histórico-electoral a través del tiempo, porque definitivamente a nivel de regiones se generaron una serie de movimientos regionales que en su momento fueron alternativos en relación a los partidos políticos tradicionales, pero que en la práctica no necesariamente han demostrado no solamente eficiencia, productividad,
niveles de ejecución óptima, capacidad de gasto, sino también grandes niveles de corrupción. El tema tiene que ver, inicialmente recuerdas, con Belmont y su movimiento en Lima. Creo que eso. Él fue, por ejemplo, el antecedente de Fujimori. El primer outsider, podríamos llamarlo a él, correcto, porque acaba con el sistema de elección de partidos, aun cuando en nuestro país no tenemos partidos precisamente sólidos. Si bien los tres partidos más antiguos han sido o son el APRA, Acción Popular y el PPC, y el PPC que ahora atraviesa por su... ¿no? Los únicos tres, los demás todos se han extinguido. Y vemos más bien que constantemente hay políticos que aparecen con el sueño del partido propio porque vieron la experiencia de Belmont primero, la experiencia de Fujimori después, el atacar todo el sistema, toda la partidocracia, como le llamaba Fujimori cuando recién asoma en el panorama político nacional, y eso se replica luego en regiones, al punto que, si recuerdas, el Fujimorismo lo que hacía era presentar un nuevo partido en cada elección. Bueno, sí. Vamos Vecinos, Cambio 90 primero, luego Fuerza 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Que fueron diferentes ropajes. Se organizaba un partido cada vez que se presentaba una elección, y eso atenta contra la estabilidad del sistema democrático, contra la institucionalidad del sistema, porque no hay representatividad. Eso se tradujo también en movimientos regionales que no han sido capaces de poder expresar realmente un sentimiento de cambio. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá, por ejemplo, en el plano local? Los partidos tradicionales se han alejado de la política local, y ese espacio ha sido llenado por movimientos regionales. Ahora vemos que si alguien quiere ser candidato, está empezando a convocar gente para tratar de ser candidato. No estoy en contra de la participación de los ciudadanos en elecciones, por el contrario, creo que todos debieran tener un poco más de interés en la participación en los procesos electorales y en lo que viene antes y después del proceso electoral, porque la política no solamente es presentarse a una elección, sino tener suficiente capacidad para organizar y establecer mecanismos de regulación, control y de presión inclusive contra las autoridades cuando éstas se desvían de aquello que prometieron durante la campaña electoral respectiva. Y ahora veo, por ejemplo, nuevamente algunas personas, no voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero sí veo que empiezan a asomar gérmenes de nuevos movimientos regionales. Incluso algunos ya han comprado kits. Sí, claro, que están pensando, sí, yo sé, que están pensando en las elecciones locales y regionales, cuando tal vez lo óptimo debiera ser o debiera tener que ver con el cómo los partidos políticos retoman el rol de participar activamente en las elecciones locales y regionales. Por ahí viene el tema, por eso viene el divorcio de la falta de líderes, y por eso es que cuando llega el momento de la elección congresal, los partidos salen a buscar, más que buscar una elección interna, salen a decir quiénes quieren ser candidatos y buscan a gente que tenga cierta representatividad para tratar de jalarlos a sus filas, en vez de desarrollar liderazgos auténticos dentro de sus propias organizaciones, ¿no? Entonces son cosas que se ven allí. Ahora, lo que más bien sí preocupa aún más, Pedro Vicente, y tú sabes que este tema de la construcción de ciudadanía es sumamente difícil. Sí, o sea, yo no sé qué tan seguro está la población de votar por alternativas sólidas, más bien mejor vertebradas, y de alguna manera creo que existen algunas métricas sociopolíticas que ayudan o que promueven la formación de estos movimientos regionales. Así es. Se está pensando que probablemente todavía, para tomar como ejemplo Lambayeque, hay mucha gente que está dispuesta a votar por un candidato, entre comillas, independiente de la región y otro a Chiclayo. Es probable que sea así, o sea, yo no digo que el tema vaya a ocurrir mañana, ni que vaya a ocurrir en el 2018, pero creo que hacia eso debieran apuntar los partidos políticos para poder construir liderazgos reales, porque no pueden ser liderazgos de papel, no pueden ser liderazgos de partidos políticos, Pedro Vicente, para encaminarnos muchas hacia cosas, una cuestión mucho más sólida y de largo plazo. Muchas cosas. Primero, el tema de la constitución del partido político. Por ejemplo, sin que eso signifique algo contra Julio Guzmán, pero vemos que se mete en un partido que estaba prácticamente cascarón, con todos los problemas que tuvo, que se tradujeron luego en su inhabilitación como candidato presidencial. Ahora, luego ya rompió con ellos y está inscribiendo el Partido Morado. ¿Cuál es la ideología? ¿Cuál es el sentido doctrinario? Simplemente están utilizando
el factor de cohesión alrededor de una persona. Cuando lo más importante es cohesión alrededor de ideas, que es lo que sí tenía el APRA, que es lo que sí tenía el PPC, por ejemplo, y que también de alguna manera tenía Acción Popular. En todo caso estaríamos retrocediendo al caudillismo totalmente, que tanto mal le ha hecho a América Latina. Así es. Y ese mismo caudillismo se traslada a pequeños reinos regionales o locales. Comarcas, exactamente. Correcto, para tratar de, no quiero decir casi cargos para que no se enoje mi amigo Jorge Luis Vallejo, pero tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? El tratar de repente que aparecen pequeños reyesuelos que se creen los señores de la zona y punto. Pequeños señores feudales. Exactamente, ¿no? Entonces, eso no es la construcción de nacionalidad, ni la construcción de ciudadanía, ni la construcción de partidos. Complota más bien. Complota contra todo ello más bien. Y eso hace que la gente se sienta ya tenga inclusive cierto rechazo a participar activamente en una organización o incluso en un movimiento ciudadano que no necesariamente tiene actividad partidaria, porque creen que eso va a la larga o a la corta va a terminar derivando en un partido político. Hoy es un día muy especial, Pedro Vicente, no porque sea cumpleaños de alguno de nosotros, es el día del planificador, es el día del planeamiento, y uno de los temas que yo no sé cuántas personas en el Perú y aquí en Lambayeque saben que existe un centro estratégico de planeamiento nacional que, por ejemplo, ha sido lo que han diseñado las líneas maestras del programa Bicentenario hacia el 2021 y que definitivamente es un tema muy importante que cada quien que pretende llegar a gobernar debería conocerlo muy bien. Se dice que el que no planifica deambula. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que tiene que hay un principio en la administración que aprendí hace muchos años y que decía que lo que no se mide no se controla y que lo que no se controla no se administra. Y tiene que ver justamente con esto. ¿Por qué? Cuando tratamos de establecer un plan estratégico para cualquier empresa, sea esta empresa económica, social, política, evidentemente tenemos que plantearnos metas y objetivos que tienen que ver con el tema del planeamiento y el cómo los voy a conseguir, pero además tratar de establecer medidas y medidores. ¿Qué voy a medir y en qué momento lo voy a medir para poder controlar si es que la acción que he propuesto se está llevando a cabo dentro de los márgenes del plan que tengo programado para ello? Entonces, de hecho van de la mano y es cierto lo que dices que las personas que aspiran a gobernar deben conocer este plan maestro de acción para ver de qué manera la acción que se pretende hacer a través de una municipalidad distrital, provincial o de un gobierno regional engarza con este plan del Perú al Bicentenario. Pero antes de continuar, debo retroceder y debo pedir, por aquello que debía haber empezado, en realidad a veces cuando conversamos se nos van las cosas, rindiendo un homenaje real a estas tres personas, a estos tres héroes que no son anónimos, son conocidos, que han caído de una manera tan dura, absurda también tal vez, sí, porque decía hoy día una imagen que circuló mucho en internet: gracias por tanto y perdón por tan poco. Porque siempre nos acordamos de los bomberos solamente cuando hay un desastre. Sí. Y luego nos olvidamos todos, y ahí es un mea culpa incluso personal, nos olvidamos todos de que debemos pensar en ellos y debemos colaborar activamente en tener un cuerpo de bomberos profesional y sobre todo adecuadamente implementado. Estaba escuchando ahora en la tarde al comandante de la compañía de bomberos, Roma, y hablaba de los uniformes raídos, lo que siempre pasa, lo que siempre vemos cada vez que hay una desgracia. No hay uniformes, no hay implementos. Algo que vemos aquí en Chiclayo, Pedro Vicente, que nuestros bomberos tienen que estar vendiendo chanfainita, anticuchos en la puerta, lo cual no es que sea indigno. No. Lo que denota eso es que sus carencias de... Lo que es indigno es que las autoridades y los ciudadanos se identifican de alguna manera, porque cuando hacen estas actividades los van, pero las autoridades, ¿en qué colabora? Por ejemplo, en vez de comprar tantas flores, tantos arreglos florales tan caros, ¿por qué no colaboramos en algo con los bomberos a nivel local? Sé que han mejorado mucho su implementación, a pesar de las cosas que puedan decirse. Algunas de las cosas que podríamos hablar del gobierno de Humala son unidades de bomberos nuevas que llegaron acá. No sé cómo estarán las demás compañías del resto de la región, pero por lo menos la de aquí tenía un camión de
emergencias y una ambulancia bastante bien implementadas. Hay el tema del seguro de vida. ¿Tú crees Además, que el tema es, pero tiene que haber. Recordemos que son personas que ¿no? Debiera ser. Y ahora, evidentemente, ¿por qué no la pueden tomar? Porque una póliza que cubre los riesgos a los que están sometidos los bomberos debe ser bastante alta. El costo de esa póliza debe estar bastante alta por los riesgos que cubre. El incendio ha sido en un almacén del Estado. Esa es otra cosa. Ahí hay un agravante, Pedro Vicente. Ahí se colocan, se presta a demasiadas suspicacias. Se queman los archivos del CIS. El 80% de los archivos del CIS. ¿Estarán digitalizados? Es una gran pregunta. ¿Estarán digitalizados como para poder tratar de establecer? Es una interrogante de tamaño del aseo monumental. Exacto, que es lo primero que pasó. Y hoy día leía comentarios en redes sociales, en internet en general, en los pocos ratos que he podido revisar algo, que hablan que el incendio no es que haya empezado en la fábrica de zapatos, creo que era la que causaba. Donde dijeron que ahí fue el incendio. No, la gente dice rumores, no sé, aquí hay mucha rumorología, pero decían que no, que la explosión había iniciado en el almacén del Ministerio de Salud. Ahora, y no sería la primera vez, porque tú no es la primera vez. Lo que pasó en el Ministerio de Educación. Y también no estoy seguro si también en el Ministerio de Salud fue que vendieron los archivos como papel. Sí, efectivamente. Es decir, claro, que lo vendieron o sea, son cosas que ocurren y que tienen que ver con cómo estos temas llegan a ensuciar de tal manera lo que ocurre alrededor del trabajo de personas totalmente desinteresadas que no reciben un sol de nada, de nadie, porque no reciben pago por la labor que hacen, mientras que en otras partes del mundo los bomberos son una unidad tal cual la policía o el serenajo inclusive. Nos quejamos del serenajo que a veces comete abusos contra diversas personas, que no brinda la seguridad del caso y a ellos sí se les paga y a los bomberos no se les da ningún incentivo. ¿Qué hace el alcalde de la ciudad de Chiclayo, por ejemplo, al respecto? ¿No? ¿Qué hace, por ejemplo, en ese tema en los que sí debieran establecerse alianzas estratégicas en favor de las compañías de bomberos? Pedro Vicente, un poco regresando al tema del planeamiento estratégico, porque preocupa el hecho que estemos ya a puertas de otro proceso electoral, porque el próximo año, tú sabes, ya es preelectoral. Mira, cuando entrevistábamos en las últimas elecciones a candidatos a la presidencia de la región y algunos a la alcaldía de Chiclayo, y les preguntábamos sobre los objetivos del milenio, el plan bicentenario, hermano, realmente no es. Yo creo que una persona, un plan de gobierno municipal, ni siquiera hay que ser un genio, creo, para hacerlo. Hay tantas cosas que se han dicho, tantos proyectos archivados, que simplemente es retomar aquello que ya está y ver qué sí se puede hacer, partiendo del tema que tenemos 4 años perdidos en los que no va a haber reordenamiento alguno de la municipalidad. Eso que quede claro. Eso es claro, ¿no? ¿O acaso alguien ha visto que ha mejorado la administración municipal? No vemos ahora que hay donaciones del CGT al favor de la municipalidad que están siendo observadas, no vemos que hay sobrecostos en algunas adquisiciones, no vemos que, por ejemplo, una procuradora municipal negocia con un acreedor, que es una empresa contratada durante la gestión de Beto Torres, y le pagan 1 millón y luego el resto se tranza y no han cumplido con el pago de la diferencia, y al hacerlo han aceptado la existencia de la deuda. Ahora ya no pueden decir no puedo porque el dinero viene de la corrupción, porque ya lo aceptaron. Así. Y habría que preguntar si el alcalde autorizó esa conciliación, porque como el alcalde dice que el procurador primero debe pedirle cuentas o debe pedirle autorización al momento de plantear, porque por eso sacaron al procurador anterior, porque había presentado una denuncia sin haber pedido la autorización del alcalde. En vez de perder tiempo en esas cosas, que además lo que trataban de hacer era limpiar su gestión y no ensuciarla, ¿por qué el alcalde no aclara algo de esto? Que sigue creciendo como una bola de nieve. Alguien decía ahora, no recuerdo quién me preguntaba si es que yo había tenido acceso al expediente, no he podido verlo, además no soy parte allí, pero mencionaban el hecho que no es que la municipalidad, no sé si será cierto o no, simplemente corría como rumor, que no era un recurso de apelación lo que ha presentado la municipalidad, sino un recurso de aclaración. Caramba. ¿Existe recurso de aclaración? Sí. ¿Pero era pertinente en ese caso? No lo sé, porque yo ni siquiera, yo no puedo opinar sobre el fondo de las cosas. Soy abogado, no puedo hablar sobre algo simplemente porque leí una noticia. Tengo que revisar qué cosa hay, enterarme un poco más y poder formarme un juicio crítico sobre lo que ha ocurrido ahí
y opinar respecto a ello, pero antes de eso no puedo hacerlo, no podía hacerlo simplemente por revisar lo que aparece en la consulta de expedientes judiciales. Creo que la información en ese sentido me parece que es errada, porque leí hoy día en la mañana, o alguien me puso la resolución que concede la apelación, y es un concesorio de apelación para que vayas a la aclaración, la resuelve el mismo juez, no tiene que hacer más cosas. Entonces creo que ahí sí hay un error, y creo que sí se ha presentado un recurso de apelación, basado en qué, no lo sé, pero cosas como esta dejan mucho que desear. Ahora, mi querido Pedro Vicente, regresando al tema de la muerte civil, toda ley, y tú lo sabes mejor como hombre del derecho, si no se reglamenta, esta es letra muerta o solamente bastante tinta con buena intención, ¿verdad? Así es. Claro, porque la ley puede existir, recuerdo, para el famoso... hubo una ley que trataba de promocionar el rescate agrario. Ah, claro. ¿Cuántos años se pasaron en reglamentar esa ley y al final no sirvió de nada? Sí. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si se da una norma de estas, tiene que reglamentarse rápidamente para que pueda ser aplicada de inmediato y evitar cosas como las que ya hemos visto. Evitar cosas como la de Moreno, evitar tantas otras cosas que se han visto, tantos funcionarios cuestionados, que luego no nos extrañe que mañana algún condenado por los casos narcoindultos, el hombre probo, vuelva a aparecer en palestra y nuevamente dirigiendo alguna institución del Estado. Claro, porque en todo caso el tema de Moreno es el tema del funcionario que se mimetiza. Exactamente. Y aquí hay que tener en cuenta algo. En el tema de Moreno hay mucha gente que empieza a decir, sí, todo pasa. No es que yo defienda la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, no soy militante de su partido, no tengo nada que ver con él, pero en los 3 meses que tiene de gestión no me van a decir que se ha hecho un enorme negociado tan rápidamente, o que tengo que quemar archivos, o que tengo que desaparecer archivos del año pasado o del año anterior o del anterior. Y es que esta persona venía, como bien dices, mimetizándose de gestión en gestión, y ya había sido sancionado antes por un tema de contrataciones también de servicios médicos. Entonces, ¿cómo es que no tenemos un sistema de información que permita tener los antecedentes de todas las personas que se presentan pretendiendo ser parte del aparato público? Ahora, eso es como un círculo vicioso, no virtuoso, no, más bien como tú lo señalas, vicioso, porque se conoce, por ejemplo, que él tenía nexos directos con Lourdes Flores, que ella lo presenta como asesor. Así es, con Alan. Exacto, presidenta en algún momento del Partido Popular Cristiano, ex candidata a la presidencia de ese partido, y luego con Alan García. Así es. El mismo Alan García ha dicho que estaba también dentro del entorno. Y está la foto donde él apareció en un meeting. ¿De qué estamos hablando? Por eso, y luego cambia y de repente aparece como asesor en temas de salud del presidente. La pregunta es quién lo lleva, ¿no? Porque también ahí hay un tema de que si yo no filtro bien a las personas, porque hay más de uno que debió haber sabido quién era Moreno. Obviamente, cualquier entidad privada, al momento de contratar un conserje, pide referencias. Cualquier entidad privada lo hace. Exacto. Te pide referencias y consulta de récord financiero en Infocorp o porque vas a oficina en Palacio de Gobierno. Sí, claro. Despachaba de Palacio de Gobierno. Claro, porque era asesor presidencial. Claro, por eso él se ufanaba de decir, mira, yo estoy al lado del presidente y tú sabes lo que significa estar cerca del presidente. Un negociazo. Eso hace recordar el famoso Faenón. Exactamente. Y es una enorme vergüenza, porque así lo sienten muchos médicos que conozco, que son personas totalmente dignas, que no tienen absolutamente nada que reprochar, sienten vergüenza por este diálogo tan terrible y tan sucio que ocurre negociando con la salud de la gente, que eso es lo peor. Ahora, y el tema del CIS es un tema aparte, ¿no? Porque con el presupuesto que maneja mi querido Pedro Vicente, estamos hablando de grandes negocios. Así es. Evidentemente, todo el tema de salud tiene que manejar grandes recursos. Definitivamente. Porque no podemos pensar en mejorar la salud de la población y desarrollar programas de salud preventiva, que son más baratos que lo de la salud, de la atención per se, de la atención facultativa, si es que no tenemos presupuestos y programas adecuados y diseñados para ello.
Entonces existe todo ese tema, ¿no es cierto? Pero lo que falta es el cómo controlar que los recursos que se destinan sean usados de manera adecuada y que lleguen a quien debe llegar. Los órganos de control están fallando, definitivamente. Totalmente. Bueno, mi querido Pedro Vicente, yo sé que tienes muchas actividades más, de pronto por ahí también un viaje de trabajo. Desearte como siempre los mejores éxitos. Gracias. En la vida profesional, laboral, familiar, y comprometiéndote para que la próxima semana ya de repente en un nuevo local, en un nuevo lugar, pero igual conversando contigo diferentes aspectos de la coyuntura política nacional y regional. Claro que sí, no hay ningún problema. Ahí estamos. Pedro Vicente, y a ustedes, amigos de Destape Noticias, regresamos luego de la correspondiente pausa comercial. Listo. La otra semana conversamos con calma y tranquilidad. Ahora sí me voy porque sí. estoy sobre la hora. Allá, perfecto. Mi querido ingeniero.